Entonces, vamos con el cuarto apartado de este tercer capítulo que estamos revisando. Este apartado expone una teoría alternativa al enfoque fenomenológico acerca de la autoconciencia. Esta teoría alternativa que vamos a revisar ahora en este cuarto apartado se denomina teoría de primer orden y de orden superior de la conciencia. Entonces, primero vamos a hacer una exposición de esta teoría de orden superior acerca de la autoconciencia para ir comparándola con el enfoque fenomenológico que ya vimos en detalle en los apartados anteriores. Para entender mejor esta exposición, lo primero que tenemos que hacer es distinguir dos usos diferentes del término consciente. Es decir, esta palabra, este término, se usa de dos maneras distintas, es decir, tiene dos significados distintos que tenemos que tener bien claros, ¿no?, como significados distintos, entender a qué refiere cada uno de estos usos del mismo término. El término es el mismo, pero como significa cosas distintas tenemos que tenerlos en claro. Entonces, el primer uso es el que se denomina el uso transitivo y el segundo es el intransitivo. ¿Cuál es el uso transitivo? Se refiere a lo que ya definimos antes como la intencionalidad de la conciencia. Es decir, la idea de que, primero, todo estado mental consciente, si decimos que es intencional, entonces es sobre algo, se refiere a algo o tiene un contenido. ¿Cuál es su contenido? Ese algo al que se refiere. Estas tres expresiones son equivalentes en este contexto de este uso del término consciente. Entonces, cuando estemos aplicando el uso transitivo del término consciente, siempre y únicamente nos estamos refiriendo a la intencionalidad de la conciencia. Es decir, el hecho de que un estado consciente es sobre algo, se refiere a algo, tiene un contenido. Son tres expresiones equivalentes. El segundo uso, que es el intransitivo, se refiere a lo que queremos decir cuando decimos que un estado mental es consciente, en contraste con que no lo sea. Por ejemplo, que sea inconsciente, si queremos usar ese término. O cuando decimos que una persona es consciente, está consciente en contraste con no estarlo, porque está inconsciente, porque está dormida. ¿Está bien? Entonces, este es el uso intransitivo, no se refiere al uso acerca de la intencionalidad de los estados mentales, sino a que un estado mental sea consciente versus que no lo sea, o que una persona esté consciente versus que no esté consciente. Entonces, hecha esta aclaración, los temas que vamos a revisar en este apartado tienen que ver con intentar explicar la conciencia intransitiva. Ahora que ya tenemos la distinción entre estos dos usos, las teorías de primer orden y de orden superior, lo que van a intentar hacer es explicar la conciencia intransitiva. ¿Cómo es que un estado mental es consciente, en contraste con no serlo? ¿O cómo es que una persona está o es consciente, está consciente, en contraste con que no lo esté? Entonces, vamos ahora a repasar cuál es la propuesta de la teoría de orden superior para explicar la conciencia intransitiva. Esta teoría va a decir que cuando decimos que un estado mental es consciente, intransitivamente consciente, su conciencia intransitiva no es intrínseca de este estado mental, no es inherente al propio estado mental, sino que su conciencia intransitiva surge de su relación con otro estado mental que tiene al primero como su objeto. Es decir, este segundo estado mental es sobre el primero. ¿Está bien? Como este segundo estado mental es sobre el primero, se dice que este segundo estado mental es de un orden superior al primer estado mental. Entonces, la formulación de esta tesis sería más o menos así. Un estado mental es consciente intransitivamente cuando tenemos otro estado mental sobre el primero. Entonces, otra forma de decirlo más resumida sería, un estado mental es consciente en sentido intransitivo cuando somos conscientes transitivamente de él. ¿Está bien?
Este segundo estado mental, al ser sobre el primero, claramente el ser sobre se refiere a la conciencia transitiva. Entonces, un estado mental es intransitivamente consciente cuando somos transitivamente conscientes de él. Es decir, cuando hay un segundo estado mental que tiene al primero como objeto. Vamos a decir lo mismo con un ejemplo. Supongamos que en este mismo momento tengo una sensación de frío en los pies. Esa sensación de frío en los pies es un estado mental. Pero esta sensación no es consciente, en el sentido intransitivo, mientras no tenga algún otro estado mental sobre esa sensación de frío. Por ejemplo, mientras no perciba, no tenga un estado de percepción de esa sensación de frío, entonces mi sensación de frío en los pies no es consciente intransitivamente. Dicho de otra manera, mientras no soy consciente transitivamente de mi sensación de frío en los pies, mi sensación de frío no es consciente intransitivamente. Entonces, mi sensación de frío es consciente intransitivamente cuando tengo otro estado mental sobre esa sensación. Por ejemplo, cuando percibo esa sensación, es decir, cuando soy consciente transitivamente de esa sensación de frío. Mi percepción, mi estado de percepción, es otro estado mental que tendría como objeto la sensación de frío. Y únicamente cuando tengo esa percepción de mi sensación es cuando la sensación se vuelve intransitivamente consciente. Esta misma teoría, o para dar cuenta de las características de esta teoría de orden superior, se puede usar una metáfora que es la metáfora de la iluminación, es decir, la metáfora de un foco o de un reflector que está iluminando algo. Y usando esta metáfora podemos hacer la diferencia, en primer lugar, entre conciencia transitiva y conciencia intransitiva. Y después dar cuenta de la teoría de orden superior. Usando esta metáfora de la iluminación de algo, entonces podemos decir que ser consciente transitivamente de algo es equivalente, dentro de la metáfora, a iluminar algo. ¿Está bien? Cuando somos conscientes de algo, estamos iluminando ese algo. Y la conciencia intransitiva se expresa dentro de la metáfora como estar iluminado. Es decir, una persona es consciente intransitivamente cuando está iluminada. Un estado mental es consciente, en contraste con no estarlo, cuando está iluminado, versus que no lo esté, ¿no es cierto? Entonces, ser consciente de algo es iluminar en el sentido transitivo. Y en el sentido intransitivo, la diferencia entre ser o estar consciente en contraste con no estarlo o no serlo, es estar iluminado o no estarlo. ¿Bien? Entonces, aplicando la metáfora a esta distinción, podemos seguir con la explicitación de la teoría de orden superior, usando también la metáfora. Según la teoría de orden superior, ¿cómo se explica la conciencia intransitiva? Un estado mental, uno, es intransitivamente consciente cuando es el objeto de otro estado mental, que lo tiene el primero como objeto, ¿no es cierto? Este segundo estado mental es sobre el primero. Aplicando ahora la metáfora, sería un estado mental está iluminado cuando hay otro estado mental que lo ilumina. ¿Bien? O cuando tenemos un segundo estado mental con el que iluminamos al primero. Ahí es cuando el primero está iluminado, es decir, es consciente intransitivamente. Vamos con un ejemplo igual que hicimos antes. Vamos a seguir usando el ejemplo de la sensación de frío en los pies. Es decir, siguiendo ese ejemplo, yo podría decir que tengo una sensación de frío en los pies, pero esa sensación de frío en los pies no está iluminada mientras no tenga un segundo estado mental que la ilumine. Es decir, esa sensación de los pies no es consciente, intransitivamente consciente, mientras no tenga un segundo estado mental que sea transitivamente consciente de la sensación. Por ejemplo, una percepción, ¿no? Como dijimos antes. Es decir, mientras no ilumino esa sensación de frío en los pies con otro estado mental.
y así ser consciente transitivamente de esa sensación, por ejemplo, percibiéndola. Entonces, tengo una sensación de frío en los pies. Esta sensación es intransitivamente consciente cuando soy transitivamente consciente de ella. Traducido ahora, aplicando la metáfora para entender esto, sería tan simple como decir que mi sensación de frío en los pies está iluminada cuando la ilumino con mi percepción de ella. ¿Está bien? Mi percepción ilumina mi sensación de frío en los pies. Entonces, hasta acá dimos las características principales de la teoría de orden superior, de la conciencia. Explicamos un poco la metáfora esta del foco y la iluminación para decir exactamente lo mismo, pero usando esta metáfora. Y entonces cabe agregar una distinción adicional, que es que en relación al estado mental, que iluminando al primero es como se hace consciente, este primero, consciente intransitivamente, hay algunos que dicen que, o discrepan, digamos, en relación a cuál es la naturaleza de estos estados mentales de orden superior. Están los que sostienen que estos estados mentales son una especie de pensamiento, en inglés es thought, y otros que piensan que este segundo estado mental o los estados mentales de orden superior son estados de percepción. Entonces, según se defienda la idea de que los estados mentales de orden superior sean pensamientos o sean percepciones, bueno, se distinguen dos posiciones, digamos así, teóricas distintas dentro de la teoría de orden superior. Entonces, los que sostienen que los estados mentales de orden superior son pensamientos, se clasifican o se clasifica como la teoría de High Order Thought, HOT por sus siglas en inglés, o la segunda versión sería High Order Perceptions. ¿Está bien? Esa sería la segunda variante de teorías de orden superior de la conciencia. Ahora bien, entonces, tanto unos como otros, o la teoría de orden superior en su conjunto, ¿cómo va a entender la conciencia intransitiva? La va a entender, por lo que dijimos hasta acá, como una especie de autoconciencia, en el sentido de que hay conciencia intransitiva cuando un sector de la conciencia se dirige hacia sí misma, ¿no es cierto? Es decir, debería haber un estado mental de orden superior que se dirige hacia el primer sector de la conciencia, es decir, hacia el primer estado mental. En este sentido, tanto, digamos, la teoría que sostiene que estos estados mentales de orden superior son pensamientos, como la teoría que sostiene que estos estados de orden superior son percepciones, van a entender que la conciencia intransitiva es una especie de autodireccionalidad, porque la conciencia intransitiva surge de estos estados de orden superior dirigiéndose a los primeros. Esa sería la autodireccionalidad, es decir, es la mente dirigiéndose hacia sus propios estados mentales. Entonces, en este sentido de la autodireccionalidad, los teóricos de orden superior de la conciencia van a entender que la conciencia intransitiva es autoconciencia. Pero, de vuelta, es autoconciencia en este sentido preciso, ¿no? En el sentido en que hay un segundo estado mental, hay conciencia intransitiva cuando hay autoconciencia en este sentido, que hay un segundo tipo de estado mental de orden superior dirigiéndose al primero. Esto es importante tenerlo claro para hacer las diferencias y las distinciones con el enfoque fenomenológico, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bien, vamos a hacer un resumen entonces de lo que vimos hasta ahora. Vimos en primer lugar la diferencia entre dos usos distintos del término consciente, vimos el uso transitivo y el uso intransitivo, expusimos las características principales de la teoría de orden superior para explicar la conciencia intransitiva, aplicamos para entender esta teoría la metáfora de la iluminación, de un foco que ilumina. Hicimos la distinción entre dos variantes de teoría de orden superior.
Y finalmente, mostramos que dentro de la teoría de orden superior, la conciencia intransitiva se entiende como una especie de autoconciencia en el sentido de autodireccionalidad. Entonces, en lo que resta de este apartado que estamos estudiando, los autores lo que hacen es una presentación del enfoque fenomenológico para distinguirlo de la teoría de orden superior. Y la presentación del enfoque fenomenológico en este contexto se hace a través del desarrollo de una discusión. Entonces, la presentación no es tan lineal como en la primera parte del apartado. Con lo cual, lo que van a mostrar primero los autores es cómo el enfoque fenomenológico niega algunas tesis, cómo defiende sus puntos de vista, cómo se podrían defender sus puntos de vista, y también se presentan algunos argumentos en contra del enfoque fenomenológico y cómo un fenomenólogo podría responder a esa crítica. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, tenemos que entender lo que vamos a ver ahora es un poco más, quizás parece un poco más desordenado, por el hecho de que justamente lo que se está mostrando es una discusión. Hago un pequeño resumen ahora entonces de cómo voy a exponer esta discusión, cuáles son las partes. En primer lugar, se muestra cómo, desde el enfoque fenomenológico, en primer lugar, niegan las características principales de la teoría de orden superior. En segundo lugar, para dejar claro el punto de vista fenomenológico, cómo un fenomenólogo negaría algunas implicancias de la tesis de Brentano acerca de la intencionalidad de los estados mentales, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, cómo el enfoque fenomenológico también negaría la concepción de la autoconciencia entendida como autoconocimiento. ¿Está bien? Eso en un primer paso. En un segundo paso, los autores muestran cómo se podría defender concretamente la tesis fenomenológica, es decir, la idea de una autoconciencia prereflexiva. ¿Cómo podemos defender esta idea? Y ellos mencionan dos estrategias. Una es eliminando alternativas posibles y por último dirigiendo una crítica de manera directa a la teoría de orden superior. Esto en el segundo paso. Y en el tercer paso, la tercera parte de este resto del apartado del capítulo, vemos un argumento que se dirige en contra de la teoría fenomenológica y cómo el fenomenólogo podría responder a esta crítica o argumento en contra. Bien, entonces vamos ahora a desarrollar estos tres pasos de la discusión para presentar el enfoque fenomenológico en contraste con la teoría de orden superior. Bien, entonces, en el primer paso de esta discusión, lo que muestran los autores es que el enfoque fenomenológico, en primer lugar, niega o contradice las características principales de la teoría de orden superior. En segundo lugar, niega ciertas implicancias de la tesis de Brentano. Y en tercer lugar, que niega la concepción de la autoconciencia como autoconocimiento. Vamos con la teoría de orden superior. El enfoque fenomenológico va a negar las dos ideas principales de la teoría de orden superior. En primer lugar, la idea de que la conciencia intransitiva se da por su relación con otro estado mental, con un estado mental de orden superior que tiene al primer estado, consciente intransitivamente, como objeto. Lo que va a decir el enfoque fenomenológico es que la conciencia intransitiva o un estado mental consciente, intransitivamente consciente, es intransitivamente consciente de manera intrínseca. La conciencia intransitiva es una característica intrínseca de un estado mental que no requiere ninguna relación con ningún otro estado mental. Entonces, esa es la primera idea de la teoría de orden superior que niega el enfoque fenomenológico. La segunda idea que se niega sería la concepción de la autoconciencia, que dentro de la teoría de orden superior se entiende que la autoconciencia, se da por un estado mental de orden superior que se dirige a un estado mental de orden inferior, sería, ¿no? Algo así. Es decir, que tiene a un primer estado mental como objeto. Lo que va a decir el enfoque fenomenológico ya lo conocemos, es decir, niega esta idea, ya que para el enfoque fenomenológico todo estado intransitivamente consciente es también y de manera intrínseca autoconsciente. Es decir, la autoconciencia
de un estado consciente no se da por su relación con otro estado. Todo estado mental consciente es intrínsecamente autoconsciente. No requiere de ningún otro estado mental. Y no solo es autoconsciente, es prereflexivamente autoconsciente. Entonces, estas son las dos ideas que va a rechazar el fenomenólogo de la teoría de orden superior. Pasemos ahora a las implicancias de la concepción de Brentano acerca de la intencionalidad. Brentano sostenía que todo estado mental es intencional, es sobre algo, refiere a algo, tiene un contenido. También otra forma de decir lo mismo es que tiene un objeto intencional, un contenido. Y entonces decía que todo estado mental se hace intransitivamente consciente, o sea, es consciente, tomándose a sí mismo como objeto. Concreta y específicamente quiere decir que si yo estoy escuchando una canción, puedo ser consciente de la canción y de que la estoy escuchando. Y esto implica un único acto de conciencia o es un único estado mental. Hasta ahí el fenomenólogo estaría de acuerdo con Brentano. Cuando estoy escuchando una canción, soy consciente tanto de la canción como de que la estoy escuchando, y este es un único estado mental. Con lo que no están de acuerdo los fenomenólogos es con algo más que dice Brentano, que sería lo siguiente. Este único estado mental, sin embargo, tiene dos objetos, o sería algo así como si tuviera dos contenidos intencionales, o se refiere a dos cosas distintas, o lo mismo, es sobre dos cosas diferentes. Por un lado, mi único estado mental es sobre la canción que estoy escuchando y sobre la experiencia de estar escuchándola. Y esto es algo que los fenomenólogos ya no aceptarían. ¿Por qué motivo? Porque según el fenomenólogo, la experiencia de oír, la experiencia misma de oír o de percibir cualquier experiencia consciente, no puede ser ella misma un objeto de conciencia, no puede ser el objeto de un acto de conciencia. ¿Está bien? Según el fenomenólogo, la autoconciencia prerreflexiva justamente no es intencional. Es decir, cuando yo soy consciente de la canción que estoy escuchando, al mismo tiempo soy autoconsciente, es decir, soy consciente de que la estoy escuchando, pero esa autoconciencia no es intencional, esa autoconciencia no es una conciencia transitiva, no es sobre algo. Esto quiere decir que la autoconciencia prerreflexiva no es objetivante. Según el fenomenólogo, la experiencia se da siempre de forma subjetiva, y esto significa que yo, que estoy teniendo esa experiencia, no adopto ni tengo que adoptar una posición de observador de mi experiencia en el mismo sentido que observo algo en el entorno. Soy observador de. ¿Está bien? La autoconciencia no es una conciencia transitiva. Por ejemplo, en el sentido que lo plantean los teóricos de orden superior de la conciencia. Entonces, los fenomenólogos criticarían y rechazarían esta idea también de Brentano, como ya rechazaron esta noción de autoconciencia en la teoría de orden superior. Bien, la tercera idea que rechazarían los fenomenólogos sería la idea de que la autoconciencia prerreflexiva es una especie de autoconocimiento. Es decir, algunos filósofos entendieron que esta perspectiva de primera persona que tenemos cuando se da una experiencia consciente es un conocimiento de primera persona, ¿no? Es un tipo de conocimiento. Y el fenomenólogo va a distinguir la autoconciencia prerreflexiva de un autoconocimiento, porque todo conocimiento implicaría hacer como una especie de distinción entre el sujeto y el objeto conocido. Es decir, para tener autoconocimiento en este sentido, lo que hace falta es algo distinto de la autoconciencia prerreflexiva. Lo que hace falta es la reflexión. ¿Está bien? Y claramente la autoconciencia prerreflexiva no es reflexiva. ¿Está bien? Entonces, lo que diría un fenomenólogo es que cuando soy prerreflexivamente autoconsciente de mi experiencia, no soy explícitamente consciente
de esta experiencia, ¿no? Ya que en general tendemos a ignorar la experiencia en favor de ser conscientes del objeto del cual estamos teniendo esa experiencia. Por ejemplo, cuando estoy escuchando una canción, soy yo el que la estoy escuchando, es decir, hay autoconciencia y tengo conciencia de la canción. Pero tendemos a ignorar o a hacer implícita la autoconciencia en favor de estar enfocados en la canción, ¿no es cierto? Eso es lo que en el texto se describe como estar absorto en el objeto de mi acto consciente y no tanto en el acto de ser consciente de ese objeto. Sin embargo, si me preguntan qué estoy haciendo, puedo responder sin observación, sin criterio, sin inferencia y rápidamente que soy yo el que está escuchando, soy yo el que estoy escuchando, soy yo y estoy escuchando, es decir, soy consciente de que estoy escuchando, que la canción, ¿no es cierto? En este caso. Pero esa respuesta la puedo dar de manera automática, sin inferencia, sin observación, porque la autoconciencia de haber estado haciendo eso ya era intrínseca al estado de ser consciente de la canción que estaba escuchando, ¿no? Ya estaba ahí, aunque, como se dice ahí en el texto, estaba de manera implícita o estaba de manera tácita, son expresiones equivalentes. Por lo tanto, la conciencia, toda conciencia de algo, comporta autoconciencia prerreflexiva, aunque no sea totalmente autotransparente, dicen ellos. De vuelta, la autoconciencia está ahí, ya está ahí, aunque está de manera implícita. Esto es lo que es importante retener. Y la diferencia entre la autoconciencia prerreflexiva y la autoconciencia reflexiva es que cuando tenemos esta autoconciencia reflexiva, la conciencia se toma a sí misma como objeto, cosa que no ocurre con la autoconciencia prerreflexiva. ¿Está bien? Entonces, el tipo de autoconciencia reflexiva es derivado de la autoconciencia prerreflexiva, van a decir los fenomenólogos, e implica una escisión del sujeto entre sujeto y objeto. Mientras que la autoconciencia prerreflexiva no implica que el sujeto tenga que escindirse entre sujeto y objeto, es decir, la autoconciencia prerreflexiva, dicen ellos, no es de ningún modo una conciencia de objeto. La autoconciencia prerreflexiva no es una conciencia transitiva, ¿está bien? No es una conciencia objetivante, no tiene un objeto, no tiene un contenido, no es como la conciencia transitiva, la autoconciencia prerreflexiva. Hasta acá, entonces, vimos cómo el fenomenólogo, digamos, niega las características principales de la teoría de orden superior, algunos aspectos de la tesis de Brentano y esta concepción de la autoconciencia como autoconocimiento, y de esa manera deja más claro cuál es su posición con respecto a la autoconciencia prerreflexiva. Pero cuáles son los argumentos con los cuales defiende su posición, es decir, cuál es la manera de defender la idea de una autoconciencia prerreflexiva. Y entonces acá viene la segunda parte del desarrollo de esta discusión, donde los autores muestran que los fenomenólogos seguirían dos estrategias principales. En primer lugar, defienden la idea de una autoconciencia prerreflexiva, tácita, no objetivante, etcétera, etcétera, por vía de eliminar alternativas posibles y entonces solamente nos queda esta idea de autoconciencia prerreflexiva. Y la otra estrategia es criticar la teoría de orden superior por algunos defectos o consecuencias negativas que tendría. Entonces vamos con la primera estrategia, que sería la de eliminar alternativas posibles. Las alternativas son las siguientes. En primer lugar, queda descartado que podamos experimentar conscientemente algo sin ser al mismo tiempo conscientes de la experiencia. Eso queda eliminado, esa posibilidad no existe. Es decir, no podemos experimentar conscientemente algo sin ser al mismo tiempo conscientes de la experiencia. Entonces, esta conciencia de las propias experiencias es una forma de autoconciencia. ¿Bien? La segunda alternativa que queda eliminada es que seamos atentamente conscientes de todo lo que experienciamos. Esto también queda eliminado y no es posible. Es decir,
No somos atentamente conscientes de todo lo que experienciamos o experimentamos. Entonces, dada esta característica, sabemos que hay experiencias conscientes que no pueden ser atendidas, como por ejemplo, si voy manejando y estoy observando un auto que tengo delante de mí, según el fenomenólogo, ¿no? Tendríamos conciencia del auto y autoconciencia prerreflexiva, es decir, tácita, implícita, de que lo estoy observando. Pero mi atención solamente está en el auto. No estoy explícitamente consciente de ambas cosas, del auto y de mi estar observando el auto. Porque en el actuar la atención se dirige únicamente hacia el objeto del cual estoy siendo consciente y mi autoconciencia de estar observándolo queda implícita o tácita. Entonces, dados los puntos 1 y 2, van a decir los fenomenólogos, la única forma viable de dar cuenta de cómo funciona la experiencia, de manera que pueda haber autoconciencia no atendida, es mediante la noción de autoconciencia prerreflexiva. En la segunda estrategia, lo que hacen los fenomenólogos sería criticar la teoría de orden superior de manera directa, como diciendo que la teoría de orden superior implica o genera un regreso al infinito. ¿Qué significa esto específicamente? Claro, según la teoría de orden superior, un estado mental, uno, es consciente únicamente si es el objeto intencional de otro estado mental de orden superior. Por lo tanto, para que este segundo estado mental sea consciente, es necesario que haya un tercer estado mental de orden superior que tenga al segundo como objeto. Y así sucesivamente para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Siempre hace falta un estado mental de orden superior que tenga al estado mental anterior como objeto. Bien, entonces, ¿cómo responden los defensores de la teoría de orden superior? Dicen, sí, está bien, si este regreso al infinito se produce, si fuera cierto que, como dice la primera premisa del argumento, que para que un estado mental 1 sea consciente se requiere que el estado mental de orden superior 2 también lo sea, también sea consciente. Pero esto es falso, es decir, los teóricos de orden superior no requerimos que el segundo estado mental de orden superior sea consciente. Es decir, aceptamos la posibilidad de estados mentales no conscientes, que son estos estados mentales de orden superior que tienen a un otro estado mental como objeto y así hacen que el primero se vuelva consciente intransitivamente. Y así se detiene el regreso al infinito. Esa es la respuesta. A lo cual los fenomenólogos a su vez responden que, bueno, si esa es la respuesta y ustedes aceptan que hay estados mentales de orden superior no conscientes que toman a otro estado mental como su objeto y así es como este primero se vuelve consciente intransitivamente, se genera un vacío explicativo porque la verdad es que no se entiende o no se explica cómo un estado mental no consciente por su relación con otro vuelve a este consciente intransitivamente. Dicho de otra forma, voy a decir lo mismo pero de otra manera, no se entiende cómo un estado mental adquiere conciencia intransitiva, adquiere subjetividad a través de su relación con otro estado mental no consciente que lo toma el primero como objeto. Y entonces, dicho esto, es decir, señalando ese vacío explicativo, el fenomenólogo va a decir, lo que tenemos que aceptar es que la conciencia intransitiva es autoconciencia prerreflexiva de manera intrínseca. La autoconciencia prerreflexiva no viene dada por un otro estado mental consciente o no consciente como pretenden los teóricos de orden superior. La autoconciencia prerreflexiva es una característica intrínseca de todo estado mental consciente, intransitivamente consciente, ¿no? Y así es como llegamos a la última parte de esta discusión, que consiste en una crítica que se dirige a esta última idea del enfoque fenomenológico. Es decir, una crítica a la idea de que la autoconciencia prerreflexiva
sea una característica intrínseca de los estados conscientes. Lo que va a decir esta crítica es que identificar la autoconciencia prerreflexiva como una característica intrínseca implica que es inanalizable, como si fuera una cosa misteriosa, ¿no? Y algo más allá de toda investigación científica. Entonces, puede ser interesante la idea de la autoconciencia prerreflexiva como algo intrínseco de los estados mentales, pero la verdad, diría el crítico, que es una idea trivial, es decir, trivial quiere decir que no aporta nada. Si queremos una explicación no trivial, entonces tendríamos que poder explicar los estados mentales conscientes en términos de estados mentales no conscientes y también buscar una explicación de los estados mentales no conscientes en términos de estados no mentales, como por ejemplo estados neurofisiológicos. ¿Está bien? Este sería el argumento crítico o la crítica a la idea del fenomenólogo. A lo cual el fenomenólogo a esta crítica va a responder de la siguiente forma. En primer lugar va a decir que el hecho de decir que algo es intrínseco, que una característica es intrínseca, no pone de por sí ningún obstáculo a una investigación ulterior. Entonces, cualquier cosa que sea intrínseca a algo puede ser objeto de cualquier explicación que uno quiera buscar. Esto se dice en el texto de esta manera, dice, cualquier cosa intrínseca puede ser el explanandum de alguna explicación. El explanandum siempre es aquello que se busca explicar, ¿está bien? Es una explicación. Y en segundo lugar, se va a defender diciendo que rechazar la teoría de orden superior no implica rechazar una teoría naturalista en términos neurofisiológicos. Entonces hay que separar dos cuestiones, digamos. En primer lugar, cómo relacionar el nivel neurofisiológico con el nivel mental, que eso el fenomenólogo no lo niega ni pone ningún obstáculo. Y por otro lado, otro asunto es cómo relacionar en el nivel mental algunos estados mentales con otros estados mentales. Y acá es donde se dirige, digamos, la crítica del fenomenólogo. Lo que va a decir es que la fenomenología es más simple que la teoría de orden superior con respecto al nivel mental, ya que niega estados mentales de orden superior y entonces se vuelve más simple. Con lo cual, no solo es más simple que la teoría de orden superior, sino que además no niega la relación entre lo mental y lo neurofisiológico. Y esta entonces sería la respuesta a esa última crítica que se le dirige al enfoque fenomenológico. Y con esto termina toda esta discusión que acabamos de desarrollar en esta segunda parte del cuarto apartado del capítulo 3. Así que ahora pasamos al quinto apartado.